tardes, mi nombre es Isabela Londoño García y hoy les voy a hablar sobre Moraxella bovis. La Moraxella bovis es una bacteria que se caracteriza por ser aerobia, que está presente en el ambiente y necesita de oxígeno para poder sobrevivir. También es una bacteria gram negativa, que pertenece a un conjunto de bacterias denominadas de esta forma porque no tienen frente a la técnica o tinción gram y por lo tanto obtienen una coloración rosada. Estas bacterias gram negativas tienen una característica muy especial y es que estas en su membrana tienen un canal llamado porina. Por este transitan los electrones. Los electrones, después de transitar por aquí, estos se unen al oxígeno para formar moléculas de ATP, o sea, reservas de energía. Toda esta reacción enzimática es catalizada por una enzima llamada oxidasa y pues como la tiene, entonces se dice que es una bacteria oxidasa positiva, a diferencia de que se dice que es una bacteria catalasa negativa porque no posee esta enzima. Bueno, la Moraxella bovis da como consecuencia una enfermedad llamada queratoconjuntivitis infecciosa bovina. Esta enfermedad se caracteriza por propagarse de las siguientes formas, de acuerdo a condiciones ambientales, físicas o biológicas. En las condiciones ambientales podemos encontrar lo que es el viento, el polvo, los rayos solares, y en cuanto a los factores físicos podemos encontrar lo que son los pastos encañados, pastos demasiado altos, alimentos con mucho polvillo y resecamiento de la superficie corneal del animal. Y en cuanto a los factores biológicos, pues entonces podemos encontrar lo que son todos los vectores, como las moscas, un mal destete, el transporte de los animales sin una adecuada sanidad y una deficiencia en la vitamina A. En cuanto a los factores predisponentes para esta enfermedad, podemos encontrar que se propaga mucho más rápido en temperaturas elevadas, en una radiación solar demasiado intensa y en vectores como ya lo hemos mencionado. Las razas más susceptibles según la literatura es la Hereford, la Holstein, el Simmental, entre muchas otras. Y según estas literaturas afirman que el ganado más afectado es el del ganado europeo, la raza europea. ¿Por qué? A diferencia de la raza cebuina, ya que estos poseen una despigmentación en el ojo, entonces lo que va a ocasionar que los rayos del sol les penetren mucho más fuerte a ellos que a los de la raza cebuina. En cuanto a la transmisión podemos encontrar dos formas, una vía directa y una vía indirecta. En la vía directa es de un animal sano a un animal enfermo y esta se da por descargas o por contacto entre descargas nasales, oculares o vaginales. Y las vías indirectas son los vectores, como ya lo hemos mencionado, la más común, la mosca doméstica. Los signos clínicos para esta enfermedad se dice que es una epífora, que la epífora es una secreción excesiva de lágrimas, es un lagrimeo excesivo que al principio puede ser densa y esta se puede tornar a medida en que va avanzando la enfermedad mucoporolenta. También podemos encontrar que hay una hiperemia de los vasos corneales. Esta hiperemia de los vasos corneales es una afección ocular que causa una inflamación y un enrojecimiento de los vasos sanguíneos de la esclerótida. También hay un edema de la conjuntiva, una opacidad de la córnea. Al principio de la enfermedad siempre va a haber una opacidad de la córnea y esta se puede ir opacando hasta ocupar toda la córnea. Y esta puede durar de 1 a 14 días. A partir de aquí se determina si mejora o empeora. Y si empeora, pues entonces va a dar como origen a una úlcera. También al principio de la enfermedad se observa lo que es la miosis, una fotofobia, el blefaroespasmo, que es la contracción involuntaria de los músculos del párpado, fiebre, en algunos casos anorexia y obviamente una caída en la producción porque tenemos un animal enfermo y por lo tanto esta va a causar una desvalorización del animal. En cuanto al diagnóstico, podemos hacer una muy buena historia clínica, tener en cuenta la anamnesis, los signos y síntomas que presenta el paciente,
y se recomienda hacer lo que es una técnica de anticuerpos fluorescentes con un pigmento conocido como fluorocroma. Estos anticuerpos son usados contra una molécula llamada O-antígen, que esta es propia de la Moraxella bovis y que se encuentra en la superficie del microorganismo y es la encargada de causar la patogenicidad y la virulencia. Esta también se recomienda hacer lo que es un hisopado en el saco conjuntival detrás del tercer párpado y estas muestras llevarlas al laboratorio para su determinado análisis. En los diagnósticos diferenciales podemos encontrar enfermedades como la rinotraqueitis infecciosa bovina causada por el herpes virus bovino tipo 1. Este tiene como signos y síntomas el muco nasal, goteras amarillas en ojos y en nariz. Otra es la telasia, la cual es un parásito causada por una mosca de las frutas que da como resultado un gusano. Este gusano se posa sobre el ojo y ocasiona pues, lo que se puede observar en la imagen. Esta tiene como resultados hinchazón, conjuntivitis y secreciones nasales. Por último tenemos la fiebre catarral maligna. Esta es una bacteria pasteurellosis maligna que causa una hemorragia del tejido conjuntival, un desprendimiento de la membrana conectiva del ojo y un edema del tejido conectivo. En cuanto al tratamiento, pues siempre se dice que el mejor tratamiento es el más práctico, es el que se puede usar de una forma rápida y que sea efectiva. Se recomienda siempre antes de hacer un tratamiento, siempre hacer un antibiograma, que este es el que es una prueba microbiológica, el cual nos dice la bacteria a qué medicamentos o antibióticos es más susceptible y de acuerdo a esto mandar los medicamentos adecuados. Generalmente, según la literatura, siempre se utiliza la oxitotetraciclina en 2 dosis, con un intervalo de 72 horas. Y esta tiene un uso muy bueno y da resultados muy buenos, los que se esperaban. Se observa un mejoramiento en la enfermedad. También al principio de la enfermedad se hace lo que es una administración local, con aerosoles, pomadas y ungüentos con acción antibiótica y antiinflamatoria. Estos son muy buenos, pero siempre y cuando se realice la administración adecuada y que en el día se pueda garantizar las repeticiones varias veces y que su uso se pueda prolongar de 2 a 3 días. La más usada es una vía intrapalpebral, ya que es muy eficaz y demasiado económica. Y por último, tener en cuenta que si hay una presencia de úlcera a nivel corneal, esta se tiene que utilizar unos parches por unos 3 o 5 días, ya que en esta úlcera se debe proteger de los rayos del sol y de vectores. Y si no se utiliza un parche, pues entonces se procede a la saturación del tercer párpado. En cuanto a la prevención, se debe hacer un control de moscas, ya que como lo hemos mencionado muchas veces, las moscas es el principal vector de la enfermedad. Evitar el polvo en el heno y en comedores, crear zonas de sombra como los sistemas silvopastoriles, inmunizar, existen vacunas contra la queratoconjuntivitis infecciosa bovina, llamada piligua-querato oleosa. Esta vacuna es inactiva y por lo tanto requiere de varias repeticiones anuales. Y por último, en cuanto al control, se recomienda hacer un buen destete sin causar estrés en el animal, tener muy buena bioseguridad y manejo en la sanidad de los animales. Si no hay sanidad, no hay nada. Aislar a los animales enfermos, tenerlos apartes, los animales sanos y los animales enfermos, y que no compartan potreros. Y por último, desinfectar las instalaciones. Y tener en cuenta que antes de hablar de tratamientos y de todo, siempre se debe hacer una prevención. Por último, las referencias bibliográficas. Muchas gracias.